Shalom. Vamos a estudiar ahora la Parashat Toldot, que es en el capítulo 25, versículo 19, y vamos a llegar al versículo 21, 3 versículos. Leemos en la Torah. Y estas son las generaciones de Yitzhak ben Abraham. Abraham había engendrado a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Ribka bat Betuel el aramí de Padam Aram, hermana del aramí Labán. Yitzhak rezó insistentemente a Adonai frente a su mujer, pues ella era estéril. Adonai se dejó convencer por él y su mujer Ribka concibió. Muy bien. Vamos a estudiar esta parte de la parashá. La parashá se llama Toldot, la parashá Toldot, que es sobre las generaciones, es decir, sobre ciertos hombres y su descendencia, sobre sus hijos. El primero del que se habla es Abraham Avinu. Él va a tener un hijo y su nombre es Yitzhak. Su nombre de él es Yitzhak. Yitzhak, entonces va a tener el nombre, de acuerdo a esto, va a llamarse Yitzhak ben Abraham. Yitzhak ben Abraham es la forma en la que se dan los nombres en el pueblo de Israel. Era una costumbre en aquellos lugares, por esa razón es que Ribka, así, Ribka bat Betuel. Era la forma en la que se daban a conocer los nombres. Yitzhak, hijo de Abraham, Ribka, hija de Betuel. Bueno, también dice la Torah que Ribka era Ajot de Labán. Ajot de Labán, hermana de Labán. Aquí vamos a ver nosotros ahí el parentesco. El parentesco es algo importante. Hablábamos en la parashá de Noaj con respecto de cuando se dijo que Noaj había tenido su descendencia. Y al momento en que se habla de su descendencia se hace saber que él es también besadik, o sea, justo y recto. ¿Ya? Entonces esto habla acerca de su descendencia. Aquí también la descendencia de Abraham era Yitzhak. Todo lo que significa y todo lo que llega a ser Yitzhak es Abraham. Entonces hay una continuidad. Esto es lo que representa, y por eso va a tener el nombre de su padre en su nombre grande, en su nombre largo. Va a tener el nombre de su padre, pues, que también va a hablar por el hecho de que a Abraham le habían sido dado promesas que su simiente heredaría toda la tierra y en su nombre serán bendecidos. Es decir, este nombre debe ser colocado en los descendientes de Abraham, dentro de todo el pueblo de Israel. El primero de sus descendientes es Yitzhak, por lo tanto Yitzhak ben Abraham. Entonces, con el hecho de que nos nombremos descendientes de Abraham, o le nombremos a él Abraham Avinu, tiene que ver con esa promesa que le fue dada a él al momento de recibir de esto en la parashá Lech Lecha. Ahora, también se va a hacer la referencia con Ribka bat Betuel, y ella es hermana de Labán. ¿Por qué razón? O sea, aquí ya sabemos por qué fue nombrado Yitzhak ben Abraham. Tiene que ver con que Yitzhak es toda la descendencia de Abraham. En él están todas las virtudes de Abraham se encuentran ahora en Yitzhak. Y esto es usado cuando, por ejemplo, nosotros pasamos a la lectura de la Torah
se hace saber tu nombre y el nombre de tu padre, y entonces de esta forma ya eres llamado para la lectura de la Torá. Ahora esta situación de por qué a Rivka se le va a dar nombre viene en respuesta de que Rivka era estéril, no podía tener hijos. Entonces Isaac y Rivka empezaron a hacer tefilá a Adonai. Y el que fue oído la tefilá que hizo Isaac, fue oída antes o en respuesta de la concepción que tiene Rivka, es en respuesta a la tefilá que hace Isaac. Porque ambos hacen tefilá, pero la Torah responde que es en virtud de Isaac, por lo que decíamos hace un momento. Porque Isaac tiene todas las virtudes de su padre Abraham. Entonces hay dos hombres virtuosos. Uno es Abraham y el otro es Isaac, y esa es la razón por la cual esta duplicidad de virtudes va a permitir que Akadosh Baruj Hu haga algo por la situación por la que está sufriendo Rivka. En este caso se menciona Rivka bat Betuel, o sea, Betuel no es un nombre que se ha acercado todavía a Akadosh Baruj Hu, y esa es la razón por la cual nada más la única que es justa es esta mujer Rivka. Entonces, para hacer esa diferencia. Ahora, también la Torah menciona que ella tiene un parentesco con Labán, es hermana de Labán, Ajot Labán, es hermana de Labán. Al momento que hace esto es para conectar la descendencia de Rivka. Entonces, de esta forma nosotros sabemos que recibimos una herencia, de nuestros ancestros. Esto determina nuestra situación delante de Akadosh Baruj Hu, por lo tanto también delante de nuestra tefilá que hacemos. Como la ascendencia de Isaac venía de parte de Abraham, había más virtudes, y esa es la razón de por qué fue oído. Entonces nuestra generación, nuestra ascendencia, marca también nuestro valor espiritual, ¿correcto? Entonces nosotros entre más tengamos de nuestros ancestros conectados a Hashem, mayor es la atención que Akadosh Baruj Hu presta para cada uno de nosotros. Entonces, y nunca nos separamos de nuestros genes. Y esta es la razón de por qué se menciona. No nos separamos. Tenemos una carga genética, es decir, somos de acuerdo a lo que nuestros padres nos han heredado. No solo material y económicamente, sino también en nuestra condición personal. Somos parte de lo que nuestros padres y lo que nuestros abuelos heredaron genéticamente. Nos hacen ser la opinión que tenemos, los pensamientos que tenemos, las ideas que tenemos, estas vienen por la herencia que recibimos de ellos. Así que cada uno de nosotros tiene muchos conceptos, y estos conceptos vienen de aquí atrás. Las ideas y conceptos que tú tienes también están por gracias a ellos en tu vida. Bueno, esto es lo que tiene para nosotros la Parashá. Esta es la Parashá Toldot y habla sobre las generaciones. Tengamos en cuenta que nosotros somos una generación que ha procedido de otras generaciones, las cuales nos hacen ser rasgos y características que nos hacen ser la persona que ahora somos. Nos vemos en la próxima. Shalom.